fácil desviarse. Lo comentábamos hace un ratito, la ANEP suscribió en el gobierno pasado un convenio marco de cooperación con la Organización del Bachillerato Internacional, el IB, como se lo conoce popularmente, que va a permitir oficializar la progresiva introducción de este bachillerato en la oferta educativa de la ANEP, de este organismo. Básicamente la idea era promover asesoramiento técnico y transferencia de conocimiento por parte de esta organización que tiene sede en Suiza, para incorporar programas del IB y también diseños de planes de formación docente, conferencias, seminarios centrados en los objetivos de cooperación. Justamente en estos días hay una nutrida delegación del IB visitando nuestro país. Hablábamos, el ex ministro de Educación de Finlandia es la cabeza de la IB, que está también en nuestro país. Pero hay otras personas que están visitándolos, por ejemplo, Maripé Menéndez, que tiene un extenso currículum, pero por lo pronto la voy a presentar como la jefa de desarrollo y reconocimiento de Iberoamérica de la IB. Después tiene, obviamente, maestrías en educación y mucho más, pero bienvenida Maripé, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Decías, vos sos de España, pero en realidad estás en Suiza y en realidad sos casi que una residente global, porque básicamente tu tarea es recorrer el planeta. Porque, y ahora vamos a explicarle a la gente qué es el Bachillerato Internacional y dónde tiene presencia en el globo, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, el Bachillerato Internacional podemos empezar a explicar que es una fundación sin ánimo de lucro que nació en Suiza en un movimiento de la posguerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, en el año 1968, con la idea de crear entre varios colegios, eran 12 en aquel momento. Ya además nació con colegios privados y públicos ya en aquella época, con la idea de crear un sistema educativo cuyos alumnos pudieran de alguna manera traspasarse de un país a otro y tener pues unas cualificaciones que fueran reconocidas en distintos países. Y el Bachillerato Internacional ahora mismo, a día de hoy, está presente en 166 países con 6.000 colegios, de los cuales la mitad son colegios públicos, y seguimos con la ilusión de que más alumnos puedan beneficiarse de una educación IB, por supuesto aquí también en Uruguay. Cuando decías, pues claro, uno piensa que son, por lo general, el IB, en el caso de Uruguay son de colegios con inglés, digamos, de gente que tiene poder adquisitivo, digamos, elevado. Pero estás diciendo que en otras partes del mundo esto no es la regla, digamos. Son, digamos, enseñanza pública que incorpora este programa. Exactamente, sí, partimos de la base que el Bachillerato Internacional, el sistema educativo, se puede estudiar íntegramente en español, solamente con la excepción de una asignatura que es la adquisición de una lengua extranjera, que normalmente en los países de habla hispana es el inglés. Y por tanto tenemos muchísimos colegios públicos en muchos países. Además tenemos muchos colegios públicos en América Latina también. Tenemos países ya con un grupo de alumnos que está estudiando el sistema IB desde un centro público. Decíamos más temprano que se juntaron con autoridades de la educación de nuestro país, con el ministro de Educación José Carlos Mayet, y también con el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, porque hay un convenio marco firmado en el gobierno anterior donde el Bachillerato Internacional iba a proveer de ciertas herramientas para incorporarlas a la educación pública formal uruguaya. ¿En qué está ese convenio? Exacto. Como bien comentas, Diego, pues se firmó un convenio para empezar a trabajar con la administración anterior de Uruguay. Y la idea era pues retomar las conversaciones y también pues nosotros en el Bachillerato Internacional tenemos muy presentes los contextos locales. Queríamos saber también de alguna manera cuál es la agenda pública del nuevo gobierno, del ministro, del presidente de ANEP, y cómo de alguna manera pues lo que nosotros hacemos puede ayudarles a pues esos retos que pueda tener la educación, que de alguna manera podamos nosotros, con la forma que nosotros trabajamos, con cómo aproximamos la pedagogía de la IB, nuestros sistemas de evaluación, pues contribuir a esa agenda que ellos puedan tener marcadas. Y hemos tenido unas conversaciones muy fructíferas, donde hemos marcado ya unas líneas de trabajo y hemos creado pues un equipo que empezará a trabajar por parte de ambas instituciones para ver cómo podemos contribuir. ¿Y dónde se puede dar la convergencia entre, digamos, el sistema educativo uruguayo y el programa que ofrece el IB? Sí, nosotros, o sea, los programas del IB tienen una manera de trabajar que desde hasta lo que es la secundaria
son marcos curriculares, con lo cual lo que hacen es se trabajan con los contenidos locales, pero ahí entra la pedagogía del IB. Y luego ya a partir de los 16 años tenemos 2 programas. Uno es de una orientación profesional, es decir, son alumnos que ya están enfocadas a un área profesional, o el programa de diploma, que es el más conocido, que es la cualificación más académica. Estamos ahora a ver desde la reforma curricular que se hizo aquí en Uruguay la manera en que, o cuál sería la mejor manera de poder empezar. También tenemos muchas experiencias pilotos en otros países en los que estamos trabajando también con distintos gobiernos. Ahora mismo tenemos un trabajo muy importante en Corea del Sur, en Japón también. Pero, por ejemplo, con el gobierno de Holanda hemos introducido que los alumnos en más de 100 colegios públicos en Holanda están estudiando la lengua inglesa a través de lo que es el programa de IB, o el gobierno inglés también se nos aproximó para introducir chino mandarín, por ejemplo, en sus centros públicos, ¿no? Entonces tendremos que ver qué manera podremos empezar a trabajar con el sistema uruguayo. ¿Y cuál es la metodología IB? Porque uno puede, dar inglés de 1000 maneras diferentes, pero eligen estos estados incorporar este programa. Sí, la metodología IB tiene pivota la pedagogía en 2 ejes principales: qué debemos de saber y qué debemos de saber hacer con lo que sabemos. Y por tanto los alumnos siempre trabajan en un entorno en que tienen que responder preguntas del mundo real. Tienen una gran agencia porque ellos eligen sus asignaturas dentro de, obviamente, un conjunto de asignaturas que se ofrecen. Eligen el nivel de profundidad. Tenemos 2 niveles de profundidad en el que puedan estudiar esas asignaturas. Y además tienen siempre en cada una de las disciplinas un trabajo de evaluación interna donde ellos tienen que responder a una pregunta real que conecte su proceso de aprendizaje con sus intereses y con la disciplina. Por daros un ejemplo, ¿no? Un alumno que está estudiando la asignatura de empresas podría estar, o la asignatura de matemáticas, podría, por ejemplo, preguntarse cuál sería el Producto Interior Bruto en China, por ejemplo, cómo sería la esperanza de vida en China cuando el Producto Interior Bruto alcanzara los 3 trillones de dólares, ¿no? Pues una pregunta que se podría hacer un economista, ¿no? Que está trabajando, y el alumno tiene que aplicar el modelo matemático para descubrir eso. Ese mismo alumno, en otro país del mundo, en otro sitio, podría estar preguntándose, y esto es un caso real, estudios dando preguntas reales, cómo se modelaría la ola de surf en Hawái con un cambio lunar en X días del año, y se crea un modelo matemático. Entonces, una persona que le guste mucho el deporte o le guste la economía, pueden ligar sus intereses personales con lo que están aprendiendo, de tal manera que el alumno llega a alcanzar un aprendizaje significativo y entiende por qué es bueno aprender, ¿no? Bien. A mí me mencionaste asignatura de empresas, ¿no? ¿Qué asignaturas hay? Pues tenemos en el bachillerato internacional se pueden estudiar desde asignaturas tradicionales como la física, la química, pero también tenemos asignaturas, por ejemplo, en el área de las ciencias como sistemas ambientales y sociedades. Es una ciencia moderna que estudia cómo tendría que ser un poco la economía con la sostenibilidad del planeta, etcétera. Y luego ahora también estamos pilotando unas asignaturas que son, por ejemplo, por proyectos. La IB siempre está pilotando cómo mejorar, ¿no? Es siempre buscar una educación que sea más acorde a cómo nuestra juventud quiere aprender, que eso es otra, ¿no? Hay que preguntar también. Esta tarde hemos estado reunidos con alumnos de todos nuestros colegios de Uruguay y le han hecho unas preguntas muy interesantes a nuestro director general y él a ellos, ¿no? Es decir, porque también hay que tener en cuenta cómo esos alumnos quieren poder estudiar. Y estas nuevas asignaturas pivotan por proyectos y, por ejemplo, tienen objetivos como cómo debería ser la alimentación o cómo es la energía, ¿no? Maripé, llevándolo, al IB, haciendo sinergia con la educación pública uruguaya, ¿no? Te habrás interiorizado también sobre, las diferencias que hay en los aprendizajes según el quintil en que te ubiques, ¿no? O sea, hay egresos muy bajos en los quintiles más pobres del país y hay egresos parecidos a la educación privada en los más altos. El IB, para de alguna forma enfrentar esa problemática endémica que tiene Uruguay, que es el egreso en la educación media, en los quintiles más sumergidos, ¿qué herramientas ofrece? Sí, una de las herramientas más potentes que ofrece el bachillerato internacional son sus sistemas de evaluación.
Cuando una evaluación es tradicional y simplemente se enfoca en algo memorístico, es decir, hoy me lo estudio y lo memorizo, normalmente los alumnos no están interesados en ese proceso de aprender. En cambio, cuando introduces criterios diferentes, criterios como puede ser diferentes modelos de evaluación sobre una rúbrica, sobre un trabajo, otros tipo memorístico, una resolución de problemas con calculadora, otras sin calculadora, estableces diferentes criterios y diferentes formas de evaluar, empiezan a emerger talentos que uno no había descubierto. Tenemos unas escuelas públicas, te voy a dar un caso concreto en España, donde se ha introducido el programa de años intermedios del IB, que va de los 12 a los 16 años, donde al cambiar las reglas del juego, las reglas de cómo íbamos a evaluar, han emergido algunos chicos y chicas que nadie quería trabajar con ellos, porque eran los que nunca sacaban esos puntajes, ¿no? Que eran los relevantes en la clase, pero al cambiar las reglas del juego sí son buenos en algunos de los criterios, porque en la vida como seres humanos somos unos mejores que otros en algunas cosas, pero no en todo. Con lo cual ha motivado que los alumnos, por una parte, quieran volver al colegio, quieran estar atentos, porque ya sabes que también ya no es hacer el tic verde que el alumno está en la clase, es decir, ese alumno está estudiando, está conectado con su profesor, con el proceso de aprendizaje, está ahí sentado y no le importa mucho lo que estén haciendo en esos momentos, y ha resultado en un clima muy favorable de aula. Se han reducido muchísimo las faltas de respeto, tanto entre pares como entre alumnos y profesores, y se ha producido un proceso de aprendizaje mucho mayor. Dice que ataca la deserción, básicamente. Exactamente. Que es uno de los problemas que tenemos acá. Exactamente. Ahí está. Los desafíos, digo, es un lugar común, pero es verdad que los desafíos de estos tiempos están muy vinculados también con la sustitución de la inteligencia artificial con los conocimientos adquiridos, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aprendiendo cosas que en un futuro cercano o hoy mismo ya lo puede hacer una aplicación, ¿no? O sea, ¿para qué aprender? Básicamente en un mundo en donde muchas cosas ya te pueden venir dadas, ¿no? ¿Cómo se paran ustedes en esta disyuntiva? Sí, lo primero, nos gusta explicar a nuestros jóvenes y niños y niñas del mundo que tenemos una mala noticia para ellos, y es que el aprendizaje va a seguir requiriendo esfuerzo. O sea, no pensemos que por el uso de la inteligencia artificial vamos a dejar de hacer esfuerzos por aprender, porque el propio proceso de aprender implica una gran energía que te conecta el proceso neurológico, y eso lleva una energía. La inteligencia artificial, nosotros fuimos uno de los primeros sistemas educativos que indicamos abiertamente a nuestros alumnos que la usaran, que la probaran y que la usaran con un objetivo muy claro, porque nosotros creemos que nuestros jóvenes, nuestras futuras generaciones, tienen que ser capaces de desarrollar inteligencia artificial, tienen capaces de gestionar la inteligencia artificial, tienen que ser capaces de ser más creativos con el uso de la inteligencia artificial, y, por supuesto, también el componente ético, ¿no? Porque habrá que poner una legislación con la inteligencia artificial. Pero pensamos que antes en la educación siempre hablamos de que había que tener unas habilidades, luego pasamos a esas famosas habilidades de pensamiento superior, que se describen como el análisis, el pensamiento crítico, pero ahora podemos tener la oportunidad también de que nos da la inteligencia artificial de tener un pensamiento aumentado, es decir, podemos también aprovecharnos y beneficiarnos de la potencialidad que nos da la inteligencia artificial, pero es una mala noticia para los alumnos, que van a seguir teniendo que esforzarse y mucho para tener ese proceso de aprendizaje. Pero, digamos, perdón, Jorge. No, sí, dale. Pero y de todas formas, como dijiste vos, es un auxiliar, ¿no? O sea, exactamente. Debemos de aprender a usarla, de aprender a generar. Yo hago muchos ejercicios con muchos alumnos y con mis propios hijos, y le digo, fíjate, cuando más preguntas complejas estás haciendo a una IA, la IA empieza a entender que puede ser un experto en la materia y te empieza a preguntar, porque está formándose, está generándose, ¿no? Ese es un motor de autogeneración y de autoeducación, y ahí es donde nosotros como seres humanos debemos de ser capaces de generar una inteligencia artificial que nos dé un buen uso para un futuro mejor, ¿no? ¿Cómo choca ahí un proyecto que es muy internacionalista con los proyectos nacionalistas que puede tener cualquier país? Me imagino que llegas y tenés un diálogo con las autoridades educativas de un país, y capaz te encontrás alguna que te dice, no, mirá, a mí este programa no me gusta, para que estuviera acá en mi país tenés que cambiarle esto. ¿Cómo se dan esos procesos de diálogo, de negociación?
Exacto. Partimos de una base muy buena, Jorge, porque somos un sistema educativo independiente. Entonces el IB no pertenece a ningún gobierno y el IB además no pertenece a ninguna persona individual. Se autogestiona, es una fundación sin ánimo de lucro que no pertenece a nadie. Se autogestiona, tiene un consejo de la fundación que va cambiando, que de alguna manera nombra al director general. Y partimos ya de una base que somos independientes, no ligada a ningún gobierno, lo cual nos pone en una buena situación para poder contribuir. Por otra parte, al no tener ánimo de lucro, tenemos el único ánimo de crear un mundo mejor a través de la educación y nos dedicamos a investigar y a trabajar. ¿Cómo trabajamos con los gobiernos? Nosotros primero intentamos entender cómo desde nuestro punto podemos apoyar los retos que se plantean en cada país y de alguna manera estudiamos país por país cómo podemos contribuir desde nuestros propios programas educativos. Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo estamos trabajando en Paraguay en la formación del profesorado de 8.000 profesores en el sector público, profesores de bachillerato técnico profesional, porque el país lo que necesita primero es desarrollar un capital humano capaz de trabajar si alguna empresa extranjera se instala en el país o crear empresas o crear pues sus pequeños negocios. Y por tanto estamos ahora mismo creando y dejaremos 10 colegios que podemos denominar modelos donde van a trabajar toda la metodología del bachillerato internacional en ese programa técnico para que de alguna manera sirva de inspiración sin querer ampliar nada más que esos 10 colegios públicos que, bueno, a lo mejor en un futuro pueden ser ampliables, pero queremos generar una inversión sostenible. Entonces, primero estudiamos el país, estudiamos la agenda pública de cada gobierno y como nosotros tenemos los programas internacionales que se contextualizan localmente, somos capaces también de llegar a ese acuerdo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando entras en un país como el nuestro, que viene de todo un debate educativo, por ejemplo, no sé, competencias sí, competencias no, un gobierno hizo determinada transformación, después entra otro que dice, no, a mí estas cosas las cambiaría, porque ahí estás construyendo también en una base que está muy cambiante. Sí, es algo complejo, es algo que pasa en muchos países, por eso nosotros siempre es muy importante los grandes pactos de Estado de educación, ¿no? Hay los mejores sistemas educativos del mundo, ¿no? Como es el caso de Estonia, como es el caso de Corea del Sur, de Finlandia, Hong Kong también, son países que tienen un gran pacto de Estado, ¿no? Entre el que entre en el gobierno hay unas bases que empujan al país. Yo siempre digo, Jorge, a nuestros los profesores, ¿no? Tanto del sector público o privado, trabajáis en la empresa más importante que tiene un país, porque de la fortaleza del sistema educativo depende directamente la fortaleza de la nación. Entonces, tenemos que intentar pues seguir las agendas, analizar qué pasos se deben de concretar para que no haya un cambio drástico, porque también el problema es que la inversión en educación tarda años en verse, ¿no? No es algo que cambias una competencia y ya al día siguiente todos los profesores llevan muchos planes de formación. Luego también pues muchas veces las leyes se quedan en la parte de la legislación, pero no bajan al aula. Es otra de las ventajas que tiene el bachillerato internacional. El bachillerato internacional no es desde arriba hacia abajo, sino que arriba se puede crear una idea, pero enseguida se tiene que ir a la clase, al aula con el profesor, formarle y ver si funciona. Se pilota, se ve cuáles son cómo tenemos que ir trabajando poco a poco para que esa ley cambie en el aula, porque si solo se queda a nivel legislativo nunca va a pasar nada al aula. Lleva mucha formación del profesorado y mucho acompañamiento. Maripé, para ir cerrando, ¿qué podemos esperar de los avances de este convenio entre la IB y la educación de Uruguay? Tuvieron reuniones con representantes nacionales. ¿Cuáles son los próximos pasos que van a seguir? Sí, como te comenté antes, nosotros hemos quedado en crear un equipo de trabajo conjunto con personal de la ANEP y con equipos nuestros de la IB, ver dónde dejamos el convenio, dónde podemos empezar a trabajar. Tenemos ya varias líneas donde podemos avanzar y deseando, pues verdaderamente digo, poder hacer algo que impacte, ¿no? a los alumnos, a los profesores, porque al final el impacto llega a la sociedad y es lo que tenemos en mente. Muy bien, Maripé Menéndez, jefa de Desarrollo y Reconocimiento de Iberoamérica del Bachillerato Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias, Jorge. Es fácil desviarse.